Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Daisy Patricia Solano y soy residente de Medicina Familiar de la Universidad del Bosque. Y el día de hoy quiero compartirles acerca del proyecto de vida en los adolescentes y cómo nosotros como médicos y como personal de salud podemos ayudar a nuestros adolescentes en poder lograr este proyecto de vida. Ya para comenzar, pues vamos a hablar que la adolescencia es una etapa de muchos cambios y también de toma de decisiones. Esto muchas veces aterra al adolescente y por eso a veces lo vemos tan confundido y como con tanta ansiedad. Es importante pensar que en este momento de su vida ellos tienen esa expectativa de integrarse a la vida adulta y de generar esa articulación entre su identidad propia con la identidad colectiva, la identidad social que se ha ido formando. Y aquí es donde él empieza a hacerse una serie de preguntas que antes de pronto no habían tenido relevancia en su vida, que son esas preguntas acerca de cómo quiero que sea mi vida en el futuro, cómo de vivir esa vida, qué cosas debo hacer para alcanzar mi objetivo. Y cuando una persona empieza a plantearse este tipo de preguntas acerca de su futuro, acerca de su proyecto a largo plazo y cómo se quiere ver en unos años, está generando un proyecto de vida. Entonces podemos definir el proyecto de vida como ese ejercicio de discernimiento en primera persona. Y aquí es importante aclarar este término que he subrayado acerca de discernimiento y de la reflexión, porque no es solamente de pronto escribir en un papel qué es lo que yo quiero hacer o qué es lo que me proyecto hacer en el futuro, sino es esa capacidad de reflexionar yo mismo. Es una capacidad que yo no puedo delegar en otras personas, aunque puedo recibir ayuda, pero tiene que hacer la persona en sus propios medios. ¿Y cuál es el propósito de este ejercicio de discernimiento, de reflexión? El propósito es poder divisar la vida futura como ese horizonte o como esa meta en la que se busca o pretende llegar en un determinado momento de la existencia, a pesar de la incertidumbre del presente. Muchas veces podríamos decir que es ese plan estratégico que tiene una persona a fin de conseguir un objetivo en el futuro y lo podemos divisar como ese camino, como ese mapa, como esa ruta para poder alcanzar la meta. Entonces, cuando hablamos del proyecto de vida en los adolescentes, tenemos que tener en cuenta que este no solamente nos va a revelar como el objetivo que tiene el adolescente en un futuro y le va a permitir al trazar ese mapa o esa ruta, sino aparte de eso, a nosotros como acompañantes en este proceso nos puede empezar a mostrar qué es lo que piensa este adolescente, cuáles son las expectativas y las posibilidades que el adolescente contempla como reales, y estas expectativas y posibilidades siempre van a estar en concordancia con los valores, las normas sociales y las oportunidades. Entonces, cuando yo conozco esto, puedo entender o puedo vislumbrar un poco cuáles son esos valores y cuáles son esas normas sociales que rigen a mi adolescente. Y también me van a mostrar esa estructura familiar, sociocultural y económica en la que se encuentran inmersos, porque esto es un reflejo de estos tipos de estructuras. Entonces, ¿por qué? Entonces es importante que un adolescente tenga un proyecto de vida. Definitivamente, tener un proyecto de vida ayuda a que el adolescente o la persona que lo tenga un sentido de autocontrol, empiece a desarrollar su autonomía, fortalezca su autoconcepto, a sentirse que es responsable de poder generar una ruta de camino para su vida, fortalece la confianza, sobre todo le da una sensación de empoderamiento, de ser dueño del motor de su vida y le da seguridad en sí mismo. Y para poder hablar de un proyecto de vida, la persona tiene que reflexionar. Y al reflexionar sobre este proyecto, tiene que tener honestidad para autoconocerse. Aparte, eso tiene que tener una conciencia de sus propios valores, de sus propias creencias y necesidades como ser humano. Pero tiene que tener un sentido de observación que le permita conocer e interpretar el mundo que lo rodea. Tener un sentido crítico acerca de esas posibilidades, tanto reales como potenciales, que tenga para lograr los sueños. Imaginación para que le permita vislumbrar o imaginar esas metas que quiere lograr y ajustarlas a su realidad. Creatividad en las acciones que necesita alcanzar las metas y evaluación de las alternativas a corto, mediano y largo plazo. Cuando una persona desarrolla este tipo de habilidades, esto le va a generar cosas positivas para su vida, como una construcción de una identidad sólida, una estructura adecuada de su personalidad, le va a dar un sentido de realización personal y le va a ayudar a fortalecer los valores que ya tiene y a adquirir nuevos valores. Entonces, realmente nos genera beneficios a través de solamente el hecho de reflexionar sobre un proyecto de vida. Pero también tenemos que ver que el proyecto de vida, el tener un proyecto de vida, nos habla acerca también de, perdón que no me está aquí molestando, nos habla acerca de
como del proyecto de vida como un factor protector. Y es que el proyecto de vida, los adolescentes que lo tienen, nos disminuye el riesgo de problemas como las adicciones, la delincuencia y otras formas de desadaptación social, pero también postergan el inicio de la vida sexual y o el inicio de la maternidad o paternidad, y también se ha demostrado que puede disminuir el riesgo de deserción escolar. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta o qué situaciones van a determinar la construcción del proyecto de vida en los adolescentes? El factor más importante son los factores individuales y es todo eso que nos define como ser humano, como persona y como adolescente en este momento, pero también y con una gran carga y con una gran, digamos, peso en la construcción del proyecto de vida en los adolescentes está el entorno familiar y el entorno social, tanto inmediato como el que está inmerso a nivel de la gran ciudad y a nivel del país en donde se mueven estos adolescentes. Entonces, dentro de los factores individuales tenemos que tener en cuenta el principal factor para la construcción de un proyecto de vida es la motivación. Y esta motivación puede ser intrínseca o extrínseca. La motivación intrínseca es aquella que el individuo, el ser humano, tiene por sí mismo, y la extrínseca es aquella que le ayudan o que le apoyan otras personas o otros entornos adicionales a la persona. Aquí es donde entra a tener lugar el papel tanto del médico como del educador como fuentes de motivación para la formación del proyecto de vida. Otros factores individuales que tienen importancia es la determinación de hacerlo, la significancia de sí, el significado que la persona tiene de sí misma, y también tiene que ver toda esa historia y ese acervo que tiene el adolescente en sí mismo, esos conocimientos previos, los valores con los cuales ha sido formado y todas esas habilidades para la vida que ha venido construyendo desde su nacimiento y desde toda la crianza y toda su escolaridad. Entonces, acá también es importante que hablamos de proyecto de vida no solamente en los adolescentes, sino nosotros empezamos a construir el proyecto de vida desde la vida preescolar, desde que tenemos a nuestro chico en etapas de inicio de colegio, en donde empezamos a hablarles acerca de valores, en donde empezamos a hablarle de esas habilidades que le van a ayudar a construir una adecuada identidad social y con las cuales se puede comunicar con otras personas. Entonces es importante que siempre desde muy pequeñitos empecemos a fortalecer ese tipo de habilidades. Hay unos factores sociales también que son importantes. Habíamos dicho que los factores sociales de los familiares van a dar primero sociales. Entonces, todo el entorno social inmediato hace mucho peso en la formación de identidad de nuestro adolescente y de la concepción de su proyecto de vida. Entonces, cuando hablamos del entorno social inmediato, entonces hablamos de en dónde vive nuestro adolescente. Es diferente un adolescente que de pronto está viviendo en área rural a un adolescente que me está viviendo en la ciudad. Es diferente de pronto un adolescente que está en un estrato bajo a uno que de pronto tiene todas las oportunidades de acceso ilimitado a diferentes universidades. Es diferente el que de pronto está dentro de una comunidad étnica especial que tienen unas expectativas diferentes a aquel que vive de pronto en la ciudad y que tiene unas expectativas culturales también diferentes. También habla de los factores sociales, todo el entorno escolar, en dónde estudian donde estudian nuestros chicos y todos esos factores que desde el colegio se van a impactar. Los amigos, los pares y el grupo de iguales va a generar una presión y un importante peso en el creación del proyecto de vida, y siempre en todas las generaciones los medios de comunicación generan cambios en los proyectos de vida de los adolescentes, y en este momento en donde estamos, pues los medios de comunicación que más peso tienen están hablando del internet, de las redes sociales y de todos los estereotipos que nos crean ese tipo de comunicación y de medios de comunicación globalizados. Entonces, con respecto al entorno educativo, podemos ver que el entorno educativo juega un papel importante. Entonces, uno es dentro del entorno educativo se empiezan a adquirir valores que van a formar ese concepto que tiene el adolescente de su vida y lo que quiere lograr hacer. Es en el colegio donde se adquieren los aprendizajes y donde se capacitan habilidades para la vida y en habilidades también específicas de conocimientos para cierto tipo de profesiones, de vocaciones o de habilidades que en general el chico requiera para desarrollarse en su vida profesional.
En el colegio y en los colegios realmente es el sitio en donde más apoyo vocacional se da. Hay sitios en donde se dan orientaciones a nivel profesional, orientaciones acerca de la construcción del colegio, del proyecto de vida, perdón, pero en especial el entorno educativo ejerce un importante papel en motivar al estudiante a generar su propio proyecto de vida. Ya sea, por ejemplo, por lo general los profesores son personas que han tenido acceso a la educación superior y por ende hacen o propician que sus estudiantes quieran ser académicamente iguales o mejores que el profesor que les está enseñando, también a través de las enseñanzas que los profesores pueden dar y a través del simple hecho de orientarlos a construir un proyecto de vida. Entonces, aquí el colegio y el profesor y el docente y toda la estructura que se genere desde el entorno educativo, pues nos genera un ambiente propicio para poder empezar a hablar acerca de proyecto de vida. Por otro lado, están los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación vemos que en este momento tienen un impacto importante en el adolescente. ¿Por qué? Porque el adolescente está construyendo su identidad y construye su identidad a través de su historia, de su culturalidad, de su historia familiar, de la relación en el colegio, de la relación con sus pares, pero mucho tiempo están invirtiendo en la exposición a los medios de comunicación, específicamente la exposición a redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Y estos medios han influenciado en cambiar o en modificar la representación individual o la identidad de cada, digamos, persona que se expone a los medios de comunicación. Y no solamente impactan en la representación individual, sino también impactan en la representación colectiva y en la conciencia colectiva. Y es que a través de los medios de comunicación masiva y a través de los influenciadores que están en estas redes de comunicación, empezamos a generar grupos de afinidad que van a estar centrados a través de un personaje, a través de un influencer o a través de un gusto específico y esto va a crear esos grupos que van a generar sentimientos similares, motivaciones similares, incluso lenguajes similares que van a crear esa conciencia colectiva que definitivamente va a impactar en la forma en cómo el adolescente ve el mundo. Hablamos que los medios en general son fuentes de información, pero estas fuentes de información pueden estar filtradas desde la óptica de la persona que nos está suministrando la información y lleva a que el adolescente pueda ver en estos influenciadores, ya sea youtubers, influencers, tiktokers, como sujetos aspiracionales vocacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que eventualmente el adolescente quiera ser un influencer o quiera ser un youtuber como proyecto de vida. Sin embargo, a través de la investigación que hemos hecho con la doctora Mirta, hemos visto que no necesariamente son solamente sujetos aspiracionales porque hay muchos matices que tiene la exposición a los medios y nuestros adolescentes no son sujetos pasivos que reciban la información sin analizarla y sin criticarla de una manera objetiva. Y esto ha hecho que los youtubers y todos estos influenciadores no solamente sean sujetos aspiracionales en un momento, sino que pasan a ser sujetos motivacionales, en donde motivan al adolescente a generar un cierto tipo de vocación, un cierto tipo de carrera o de habilidades que requieren para generar una educación o una profesión. Ejemplo de esto, para hacerlo más claro, es por ejemplo cuando un adolescente conoce un youtuber que de pronto tiene un negocio acerca de una profesión, por ejemplo, como negocios internacionales y habla acerca que los negocios internacionales le puede permitir conocer el mundo y que es importante aprender a conocer el mundo porque esto le da libertad, por decirlo así de alguna manera. Entonces puede ser que nuestro adolescente no quiera ser un youtuber que hable acerca del tema, pero sí se siente motivado a estudiar lo que el youtuber o el que el influencer le dice que es una buena carrera. Entonces, ya más que sujetos aspiracionales, realmente lo que se ve como influencia en los medios comunicacionales es que empiezan a ser sujetos que inspiran, inspiradores y que motivan al adolescente a construir un proyecto de vida en pro de algunas habilidades
o de algunas actitudes que ven en el sujeto que les está dando la información. Y acá entonces les traíamos esta teoría de la negociación en la comunicación. Entonces vemos que hay un entorno inmediato que está supeditada por el ambiente en donde vive nuestro adolescente, y esto va a convergir en lo que llamamos la cultura de convergencia, que es esa cultura en donde va a converger tanto los padres como los adolescentes y todas las personas que están consumiendo directamente o indirectamente el Internet. En esta cultura de la convergencia, el adolescente se va a ver expuesto a un influencer, a un youtuber que va a servir de filtro para generar o de filtro para llevar la información, y el youtuber va a replicar esa información que él mismo pudo adquirir desde la misma cultura de la convergencia y se la va a llevar al estudiante o en nuestro caso al adolescente. Sin embargo, el adolescente no es un consumidor pasivo como era de pronto con otros medios de comunicación, sino a través del Internet empieza a ser un término que llaman un prosumidor, o sea, un consumidor activo que critica, que replica, que genera su propio contenido y que retroalimenta al youtuber y a la misma cultura de convergencia. Y este proceso produce un proceso de negociación de tal manera que el estudiante o el adolescente va a generar su propio concepto acerca de la información que recibe tanto del youtuber como de toda la internet y de todos los medios de comunicación que recibe. Y esto hace que realmente los efectos que tiene el youtuber y toda esta cultura de convergencia no sean ilimitados, sino realmente son pasados por el filtro de un adolescente con una conciencia crítica y con un pensamiento crítico quien construye su proyecto de vida. Y yo creo que es en este momento en donde nosotros debemos pararnos a pensar qué estamos haciendo para nuestros adolescentes construyan ese pensamiento crítico y reciban esa información de manera objetiva y de una manera racional, pudiendo juzgar todos los contenidos que recibe. Y aquí cobra importancia los padres, el colegio y nosotros como personal de salud para que realmente los estudiantes y los adolescentes puedan filtrar la información de una manera eh, objetiva, teniendo en cuenta diferentes herramientas y teniendo diferentes herramientas para poder analizar la información. Otras personas que definitivamente tienen mucho que ver con la construcción de esos proyectos de vida son los pares y los amigos. Y los pares les sirven para construcción del proyecto de vida, dado que son un marco de referencia. Los adolescentes ven en sus amigos y en las familias de sus amigos patrones y modelos a seguir o a no seguir. Entonces ellos pueden ver en sus compañeros, dependiendo de su estatus social, o su estatus de vida, su estatus cultural, un objeto motivacional o aspiracional, como hablábamos cuando hablábamos del tema de las redes, en sus familias, en lo que hacen sus familias, en lo que hacen sus compañeros, en lo que hacen sus amigos. Pero también el grupo de pares los retroalimenta. Cuando un adolescente tiene un proyecto de vida y lo comparte con sus compañeros, ellos pueden decirle, bueno, usted sí tiene esas habilidades o realmente sí lo podemos hacer, y pueden ayudar en construir este proyecto de vida. También dentro del grupo de amigos y dentro del grupo de pares hay una capacitación social y se empiezan a manejar los roles de amigo, de primo, de novio, que estos roles son importantes para esa capacitación social y también le generan al adolescente esa necesidad de crear un proyecto de vida. Pero sobre todo los pares y los amigos son importantes porque son un apoyo moral y afectivo y son un agente que genera motivación en el adolescente o desmotivación en algunos otros casos para poder construir su proyecto de vida, por lo cual es importante que nuestros adolescentes tengan grupos sociales fuertes que les ayuden a motivarse de una manera positiva y que les ayuden a construir un proyecto de vida. El factor que definitivamente tiene más peso con respecto a la construcción del proyecto de vida es el factor familiar. Y hay que tener en cuenta que el factor familiar es el que más va a ayudarnos en esa motivación extrínseca de la cual hablábamos, que era necesaria para que el adolescente empezara a formar un proyecto de vida. Entonces, tenemos que es dentro de la familia, que es considerada como esa unidad básica de salud y de formación,
empieza a ver la formación y esta formación empieza a formarnos en normas, en límites, empiezan a mostrarse la autoridad, pero también el afecto, la responsabilidad y la formación de valores. Entonces, es dentro de la familia en donde se forman o no esos factores protectores de los adolescentes para poder tomar una adecuada toma de decisiones, es donde se adquieren o no aprendizajes, valores y comportamientos y habilidades para la vida, en donde se desarrollan las primeras habilidades, en donde se hace un acompañamiento afectivo y un acompañamiento y una orientación vocacional. El adolescente siempre va a tener el marco de referencia a su familia, ya sea como un modelo positivo, como un modelo aspiracional deseable o por lo contrario un modelo que no quieren seguir. Dentro de la investigación que hicimos había una tesis muy interesante en donde hablaban los estudiantes, por ejemplo, que no querían seguir a sus padres porque realmente el nivel económico que les había dado su profesión no era el deseado, o al contrario, podían ver en sus padres como ese modelo a seguir porque sentían que estaban de una manera fuertes económicamente o estaban haciendo las cosas que querían hacer. Influir positiva o negativamente es el estilo educativo parental, cómo están educando los padres a sus hijos, pero también el nivel académico de los padres. Y es que siempre un padre que tenga un nivel académico relativamente alto va a jalar, por decirlo así, a que sus hijos tengan también un nivel académico alto y que alcancen o superen esos logros académicos. Y definitivamente el nivel socioeconómico en donde se mueve la familia es un factor determinante en el proyecto de vida. Entonces, podemos ver que tenemos que fortalecer a nuestras familias, tenemos que ayudar a nuestras familias a poder educar a nuestros jóvenes en valores y en comportamientos y en habilidades para la vida, y tenemos que ayudar a que estas familias sean modelos a seguir, ya sea porque lo lograron o porque no. Entonces, aquí tenemos que ser nosotros como ese apoyo fuerte a ayudarles a las familias a tener esas pautas de crianza, a poder generar motivación importante y que ellos sean esa base de la construcción de identidad de nuestros adolescentes. Y como personal de salud, pues es importante saber que nosotros también somos agentes motivacionales, nosotros también generamos esa necesidad de que el adolescente cree su proyecto de vida, y eso lo podemos hacer desde la consulta. Cuando de pronto estamos interrogándole, podemos empezar a preguntar acerca de cuáles son sus planes, de cuáles son sus proyectos, de empezar a ver cuáles son las expectativas y los valores que tiene este adolescente. Veíamos la importancia del apoyo social, entonces desde la consulta podemos empezar a indagar sobre esas redes que tiene nuestro adolescente, fortalecer esas fuentes de apoyo social, tanto a nivel de los pares como a nivel del colegio y a nivel familiar. Podemos identificar esas debilidades que el adolescente tiene, que de pronto le impiden la adecuada toma de decisiones. De pronto hay desinformación, de pronto hay enfermedades mentales como depresión y ansiedad que no le llevan a poder tomar decisiones adecuadamente. De pronto vemos que hay déficit de conocimientos acerca de un tema en donde podemos nosotros normalmente ayudarles. De pronto hay, por ejemplo, desconocimiento de sus deberes y de sus derechos en salud sexual y reproductiva. Podemos empezar a ayudarles a educarlos sobre estas áreas, y todo esto va a ayudar a que ellos empiecen a construir su proyecto de vida. Sobre todo, empezando a hablar de el desarrollo y la autonomía, cuando nosotros empezamos a darle la vocería al paciente adolescente de poder tomar decisiones en pequeñas áreas de su vida, como empezar a hablarles acerca de sus métodos de planificación, en cómo quieren ver su futuro, y siempre que educamos para la salud, realmente estamos ayudándoles a que puedan formar este proyecto de vida. Y también tener en cuenta que siempre vamos a ser esas personas que pueden estar acompañando en la toma de decisiones, así como la familia se proveía como una fuente de acompañamiento y el colegio también, desde el sector salud también podemos acompañarlos en esa toma de decisiones. Entonces, cuando ya tenemos adolescentes, ¿cómo los podemos ayudar? De pronto la pregunta acá viene es cómo podemos ayudar a nuestros adolescentes en la construcción del proyecto de vida. Entonces, lo primero es hablarles acerca de qué es un proyecto de vida y tener en cuenta que un proyecto de vida debe ser multidimensional. ¿Esto qué quiere decir? Un proyecto de vida debe abarcar las diferentes áreas
de la vida del ser humano de nuestros pacientes. Entonces tiene que abarcar el área vocacional, obviamente, qué profesión quieres hacer, qué trabajo quieres hacer, la parte académica de los éxitos, de los logros académicos, pero también la parte de los hobbies, de los pasatiempos. Y acá es bien importante porque acá es donde empezamos a entrar nosotros también de una manera fuerte y es cómo quieres que sea tu futuro a nivel familiar, cuántos hijos quieres tener, en qué momento los quieres tener, cómo quieres que sea tu salud en un futuro y qué estamos haciendo para lograr esa salud física y ese proyecto de vida a nivel físico en un futuro. Y cómo está tu vida espiritual. También es importante tener en cuenta que el proyecto de vida debe involucrar esta área espiritual y emocional de nuestros adolescentes. Estar teniendo en cuenta que el proyecto de vida debe ser abierto a diferentes alternativas y es como mostrarles abanico de posibilidades al adolescente. Bueno, ¿qué pasa si entras a esta universidad o qué pasa si de pronto más bien haces esta carrera o de pronto qué tal si de pronto te dedicas a estudiar inglés o a estudiar idiomas o a hacer esta parte de una técnica? Es como ofrecerle esas diferentes alternativas que tiene y que no hay una sola alternativa, que ese proyecto puede ser un abanico de posibilidades, pero también debe estar flexible a cambios. ¿Por qué? Porque un adolescente puede empezar a estudiar una carrera o empezar por un camino, finalmente darse cuenta que no es, y no decirle, oye, te equivocaste, porque veíamos que lo importante no es no equivocarse, lo importante es hacer el proyecto de vida. Entonces, enseñarles a nuestros adolescentes que no importa, que este proyecto es flexible a cambios y que no es una camisa de fuerza. También debe ser coherente con las posibilidades que tiene el adolescente y con lo que el adolescente quiere y con lo que el adolescente tiene dentro de sus habilidades y dentro de sus expectativas. Entonces no podemos decir, bueno, tú quieres ser un ingeniero aeroespacial, pero te va terrible en matemáticas, odias todo lo que tiene que ver con la física, o sea, realmente no es coherente con lo que a ti te gusta. O una persona que dice, yo quiero ser cantante, pero finalmente no tiene de pronto una habilidad para el canto o la música o no lo está haciendo o realmente no ha seguido una formación musical ni tiene esas habilidades para hacerlo. También tiene que ser auténtico, tiene que ser de cada uno. Veíamos al principio que es un ejercicio personal que se debe hacer en primera persona. Entonces esto debe revelar realmente esa autenticidad de individualidad de cada uno de nuestros adolescentes. Entender que no todos los adolescentes son buenos para el español o no todos los adolescentes van a ser buenos para el canto o no todos van a ser buenos para la matemática. Cada cual tiene unas habilidades individuales que lo hacen que una persona especial y una persona con unas expectativas diferentes a su propio amigo, a su propio hermano, a sus propios papás. También es importante hablar que tiene que ser un proyecto realizable. Entonces, de nada le sirve a un estudiante querer hacer de pronto muchas cosas, pero finalmente tiene que de pronto conseguirse una beca, no es posible conseguir la beca en el país, tiene que aprender a hablar el idioma, no lo sabe hacer. Entonces, venga, pongamos los pies en la tierra, ¿qué podemos hacer? ¿Qué recursos económicos tiene nuestra familia? ¿Qué recursos sociales me ofrece mi país o mi ciudad? ¿O qué becas puedo acceder? Pero que siempre esté dentro de lo realizable. Y siempre va a conllevar el compromiso de llevar a cabo ese proyecto de vida, independiente de que se equivoquen o no, que lo cambie a mitad de camino o no. Es importante que el adolescente tenga en cuenta que todo lo que se vaya a diseñar en ese proyecto de vida lo vamos a empezar a hacer para que sea algo que realmente vaya a generar un cambio en la vida. Y pues vamos a hablar acerca de unos pasos. Entonces, el primer paso es que el adolescente se conozca. Entonces, ¿que conozca qué? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son esas habilidades y fortalezas que tiene? ¿Cuáles son esos valores que desde casa nos han implantado y que es importante para él seguir en su proyecto de vida? Pero también conocer sus debilidades, en qué de pronto no es bueno, qué de pronto le falta mejorar. ¿Qué necesidades tiene tanto a nivel físico como a nivel espiritual, a nivel académico, a nivel emocional para poder fortalecer esas necesidades? Entender su carácter y su personalidad para saber qué es lo que quiere hacer. Yo me siento una persona que soy poco amante de hablar en público, por ejemplo, y no me voy a dedicar entonces a hacer un agente de motivación personal. Entonces hay que mirar esos temas de personalidad, el carácter que tiene cada adolescente. Y el adolescente tiene que conocer su historia personal y la historia familiar también, la historia cultural, la historia de su país y también conocer las expectativas que tiene un futuro. Entonces, este ejercicio de autoconocimiento es el primer paso, pero es uno de los pasos más importantes, no solamente porque le van a llevar a proyectarse un futuro, sino porque le van a ayudar a hacer ese ejercicio de reflexión del que hablábamos al principio. Por otro lado, debe conocer el entorno.
Y esto habla acerca de esas características que estábamos mencionando previamente, y es que nuestro proyecto tiene que ser realizable y el adolescente tiene que aprender a conocer dónde está viviendo y qué posibilidades le ofrece ese entorno en donde él vive. Entonces, qué carreras, qué profesiones hay disponibles, qué instituciones están al alcance, ¿qué importancia social tiene la carrera, la profesión o la vocación a la cual él se va a desempeñar? ¿Qué impacto económico y familiar tiene? O sea, puede ser que de pronto le guste mucho un tema, pero económicamente no sea viable porque no le va a generar los recursos para vivir. ¿Y qué áreas de desempeño va a tener esa carrera que él va a desempeñar? Ya como tercer paso y ya teniendo en cuenta las características del entorno y las características propias, el adolescente tiene que aprender a decidir. Y esto tiene que basar primero de un proceso de tener autoconfianza, de aprender a analizar críticamente los pros y las contras, las opciones, las fuentes de información. Y esto realmente nuestros adolescentes a veces uno tiende a pensar que ellos no son lo suficientemente hábiles para tomar estas decisiones o analizar críticamente, y veíamos a través de la investigación que hicimos que definitivamente sí, ellos han aprendido a analizar críticamente todas las fuentes de información, y es como más bien hacerles ver que ya lo saben hacer, y es ayudarles a cuando ellos tengan dudas a poder pues sopesar las opciones, pero ellos tienen una capacidad autocrítica bastante importante. Y donde más de pronto debemos ayudarles es que ellos deben aprender a tomar el riesgo de equivocarse y aprender de los errores, es decir, listo, tomemos esta decisión, si te equivocas no importa, podemos nuevamente guiarnos a hacer una nueva ruta o aprender de los errores que hemos cometido. Entonces es ayudarles a que quiten ese temor, porque de pronto ese es el paso en donde ellos más se quedan en el temor de aprender a decidir. Y el último paso es confirmar si el camino por el que voy es el adecuado, y si no lo es, pues adaptarme a partir de esas experiencias de éxito o de fracaso, mirando a ver qué es lo que más me gusta, qué es lo que más quiero, y ir adaptando ese proyecto de vida conforme a eso que yo quiero, a esos, digamos, fracasos o éxitos, y también a las nuevas oportunidades que se puedan identificar. Ya cuando tenemos claro eso, entonces ya vamos a empezar a hacer un planteamiento de objetivos. Entonces, eso ya tengo yo claro qué es lo que quiero, que voy a aprender a decidir, que voy a tener esa capacidad de adaptarme y de confirmar lo que estoy haciendo. Entonces, voy a empezar a crear esos objetivos futuros, y es empezar a escribir como en un papel. Bueno, mi objetivo uno es primero terminar el ICFES, dos, presentarme a la universidad, tres, terminar mi carrera. Esos objetivos que sean pues que se puedan conseguir en un corto, mediano o largo plazo. Y aquí es donde hablamos de la temporalidad. Tenemos que empezar a decirles a nuestros docentes, bueno, vamos a conseguir objetivos prontos, terminar el año, pasar el ICFES, tener una buena calificación en el ICFES, proyectos a mediano plazo, terminar la universidad, conseguir un trabajo, y a largo plazo, que ya van a hablar acerca de un futuro de 5 a 10 años, de qué es lo que se visualiza haciendo. Esas estrategias para las cuales lo van a lograr. ¿Qué vas a hacer para lograr encontrar esos objetivos? Vas a hacer de pronto un curso de idiomas, vas a de pronto a conseguir dinero para estar trabajando mientras que estudias, o vas a conseguir una beca. Esas cosas podemos empezar a hablarlas, esas estrategias. ¿Y cuáles son los obstáculos? A medida que vemos los obstáculos, también empezamos a encontrar esas formas de poder superar esos obstáculos. Es importante decirle a los adolescentes, no es que no vayan a haber obstáculos, lo importante es poderlos identificar y poderlos tratar a tiempo y poder encontrar las estrategias para superarlos. Ya por último, entonces podemos guiar a nuestro adolescente a hacer este proyecto de vida. Y este proyecto de vida lo podemos hacer a través de una matriz DOFA, como las que normalmente se utilizan para el desarrollo de una empresa. Y es que finalmente nuestro adolescente está construyendo su propia empresa, que es la empresa de su vida. Entonces, una herramienta que se puede utilizar es esta, que es que el adolescente empieza a escribir cuáles son sus fortalezas. Esto habla de su autoconocimiento tanto como sus debilidades, esas oportunidades que tengo, que están hablando de conocer ese entorno que estábamos hablando, las dificultades que pueden afectar el proyecto de vida, que es hablar acerca de esos obstáculos que estábamos hablando y de cómo puede superarlos. Y esto le puede ayudar al adolescente a poder empezar a escribir sus objetivos, a empezar a escribir sus estrategias y a poder visualizar que realmente el futuro es posible, y que a pesar de ser posible y a pesar de que nos dé miedo, lo podemos hacer porque vamos acompañados no solamente de nuestra propia individualidad, sino tenemos un equipo que somos los profesores, el personal de salud y sobre todo la familia que está para acompañar. Y en ese orden de ideas, pues trajimos este video que hicimos. Este video pues es un video motivacional para los adolescentes, para que ellos puedan tomar sus decisiones y puedan tener miedo.
de dejar de tener miedo en hacerlo. Entonces, este video se los voy a dejar en un link de YouTube para que lo puedan ver, porque en este momento no me permite mostrárselos, pero yo les dejo el link para que los puedan revisar. Y hemos diseñado esta infografía, que es un material que pretendemos darle a los adolescentes acerca de lo que hemos estado hablando, en donde hablan del por qué deben de tener ese proyecto de vida, qué aspectos pueden influir en la toma de decisiones, ese proyecto de toma de decisiones que puede tener nuestro adolescente, y es una invitación a que ellos se motiven a poder construir. El proyecto de vida no es una cosa de un momento, de una consulta, de un momento de iluminación escolar, sino es una cosa que se va construyendo, es un proyecto que se va construyendo a lo largo de la vida y que va empezando a tener forma en la adolescencia. Entonces, cada cosita que hacemos realmente es un paso que va ayudando a este adolescente a empezar a tomar decisiones y que le va ayudando a perder el miedo a tomar esa decisión, a sentirse más seguro y más confiado. Y recordemos que lo importante no es el objetivo como tal, sino el proceso de reflexión que hace el adolescente, porque cuando el adolescente reflexiona acerca de su futuro, está empezando a tomar las riendas de su propia identidad, está empezando a tomar las riendas acerca de su propia vida y está empezando a reconocerse como una persona que puede tener responsabilidades y ser empoderado de su propia vida. Entonces, esta es la bibliografía de la cual sacamos la información, y les quiero agradecer pues por ponernos cuidado y por estar al tanto de esta charla. Muchísimas gracias y un feliz día.